Si dejaste de comerte una torta como esta porque te engorda, eso es hasta hoy, que vamos a hacer esta deliciosa torta de remolacha, pero no se lo digas a nadie, con naranjas y chocolate. Sin azúcar, sin harinas refinadas, súper fácil, baja en carbohidratos, mega buena. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Al final de este video vas a lograr hacer esta torta maravillosa con este ingrediente que me encanta, que es la remolacha. ¿Te gustan? Qué bueno que te gustan, porque son una fuente de vitaminas B, A y C maravillosas. Para esta receta la puedes utilizar crudas o cocidas. Tanto crudas como cocidas las vamos a procesar en la licuadora y vamos a lograr como un puré. Y sí, me compré esta batidora de mano porque me hacía mucha falta para mis videos. Además es súper práctica, se las recomiendo. Te voy a dejar el link en la descripción por si quieres una, porque es súper poderosa y muy económica. Ahora que ya tengo mis remolachas listas, vamos con los siguientes ingredientes. 2 huevos para darle proteínas a estas tortas. Los voy a separar, claras de yemas. Después del video de la semana pasada de la torta Red Velvet, muchos de ustedes me preguntaron que por qué no la hacía con remolachas. Por eso me busqué mis remolachas y comencé a hacer esta torta para demostrarles a ustedes que también se puede hacer, pero no te va a quedar tan rojita. Lo que sí te va a quedar cargada es de mucha fibra y de muchos minerales de la remolacha. Estoy batiendo las yemas hasta que me queden bien espumosas, porque ahora le voy a agregar el endulzante. Sí, claro que también lo puedes hacer todo a mano y también lo puedes hacer todo en la licuadora. Solo que la batidora me gusta que le agrega más aire y el bizcochito queda mucho más suave. Pero todo esto se hace en la licuadora en un momentito si no tienes tiempo, así que no dejes de hacerlo porque no tienes batidora. Ahora voy a agregar el puré de remolachas. ¿Sabes por qué la remolacha nos ayuda a dar el color a esta torta? Porque contiene algo que se llama carotenoides. Son estos pigmentos que muchos expertos dicen que son hasta anticancerígenos. Y por supuesto, antioxidantes. Así que si no te gusta la remolacha, esta es una de las mejores maneras de comerla. Ahora le voy a agregar el cacao en polvo. Si tú la quieres que te quede bien rojita, no le agregues tanto. Pero en este caso esta torta la quiero con sabor a chocolate, entonces le voy a agregar un poquito más. Lo voy a agregar cernido para que no le quede ningún pedacito por ahí extraño. Y comienzo a mezclar. Este color vino tinto que queda con la mezcla del cacao y las remolachas me encanta. Ahora voy a agregarle el polvo de hornear. Lo puedes agregar directamente, por supuesto cernido previamente, o también lo puedes mezclar con la harina. La harina que voy a utilizar en esta torta es harina de almendras, pero también puedes utilizar harina de coco y harina de avena. Si utilizas harina de coco, la mezcla te va a quedar un poco espesa, pero en el video anterior te di el truco por si esto te pasa, cómo solucionarlo. ¿Lo viste? Déjame en los comentarios el truco para que otros se enteren. Debes mezclar bien todos los ingredientes de esta manera para que te quede bien homogénea antes de agregar las claras. Mira qué bonita la textura y qué bonito el color que me quedó de esta torta, ¿verdad? Ahora voy a mezclar suavemente las claras para airearlas con una pizquita de sal. Y mientras bato las claras, es el momento para responder 6 comentarios de mi video pasado, así que déjame uno en este si quieres que te nombre en el próximo. Miriam, espero que te haya quedado buenísimo. Ana, qué honor para mí que quieras hacer mi pastel. Irai, de esa palabra queque es nueva para mí. Lista mis claras, pero no los mensajes. Se me había olvidado agregar la vainilla en la mezcla de la torta, así que vamos a hacerlo en este momento antes de agregar las claras. Le voy a mezclar un poquito con la batidora para agregar luego las claras con movimientos suaves y envolventes. Sigo por aquí con un saludo a Alejandra, espero que esta torta sea perfecta para ti que no consumes harinas. Un abrazo para Jessie, esa torta seguro te quedó buenísima. Magdalena, un abrazote. Y María, muchísimas gracias por querer mis libros. Recuerda que lo encuentras en recetaslili.com/shop y tengo el de celebraciones con recetas deliciosas para celebrar. Gracias por todos sus comentarios, de verdad los leo toditos. Y trato de responderlos todos, así que si no he llegado al tuyo, tenme paciencia. Ya cuando tengo la mezcla lista, ahora solo queda preparar mi molde. Solo le voy a agregar un poquito de aceite por todos los bordes. Me gusta usar este molde de vidrio porque lo puedo meter en el microondas y también lo puedo meter en el horno. Sí, esta torta la puedes hacer donde tú quieras. Puedes utilizar 2 moldes distintos y los llenas hasta la mitad.
O puedes llenar uno completo y luego picamos la torta por la mitad. Lo que sea más fácil para ti. Distribúyela bien y ahora la vamos a cocinar. Si quieres en el microondas, solo 2 minutos. Y en el horno de 15 a 20 minutos a 180 grados centígrados. 350 grados en Fahrenheit. Mientras la torta está lista, ahora vamos a hacer la deliciosa crema. Para ello voy a utilizar ricota porque no quiero que la crema me quede tan grasosa. Pero también puedes utilizar o queso crema o yogur. Lo que pasa es que el yogur no te da tanta consistencia. La voy a poner aquí en este recipiente y le voy a agregar una pizca de sal. Si te gusta bien dulce, puedes agregarle endulzante. Si no, te aseguro que la mezcla de sabores dulce con salado es deliciosa. Y el sabor determinante de esta crema es la ralladura de piel de naranja. También puedes agregarle algún licor si la quieres así súper deliciosa. Por ejemplo, como un toque de ron o un toque de brandy. Ahora la batí hasta que me quede esta consistencia. Ya mi bizcocho está listo. Como ves, no quedó tan rojito, pero huele delicioso. Esperé que se enfriara antes de desmoldarlo. Es importante si no quieres que se pegue. Como ves, él no crece demasiado, pero tiene suficiente espacio como para rebanarlo y sacar 2 rebanadas. Te recomiendo que utilices un cuchillo como este, que es un cuchillo de sierra. Eso sí, con mucho cuidado, no se te vaya a romper. Y ahora que tengo mis 2 tapas de esta torta, vamos a agregarle la deliciosa crema. ¡Wow! El olor de la naranja es mágico. Voy a agregar abundante crema y luego voy a colocar la siguiente tapa. Y voy a tapar con mucha más crema. Si tú quieres, le puedes agregar por dentro también pedacitos de chocolate y pedacitos de frutas. Yo la voy a dejar así súper sencilla porque quiero que el sabor predominante sea esta piel de naranja. Y opcional, si quieres que cuando la muerdas sientas ese crunchy delicioso, puedes agregarle unas almendras fileteadas. Y listo, ya tenemos otro postre delicioso y saludable para comer en las fiestas y todos los días. Espérate ahí, no te vayas que la vamos a picar aquí y la vamos a probar. Se ve deliciosa, ¿verdad? Vamos a probar esta ricura. Me encantan las tortas así. Miren qué mega buena. Mega buenísima. Corre a hacerla. Te va a encantar. Si tienes preocupación por el sabor de la remolacha, no te preocupes. Puedes utilizar también calabaza, zanahoria, zucchini o zapallo, batata, el vegetal que más te guste. Si puedes, ponle las almendritas porque le da un crunchy súper delicioso. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Suscríbete también a mi canal de Telegram, que ahí siempre te aviso cuando subo un nuevo video. Recuerda que todas mis recetas las consigues en recetaslily.com. Si no sabes qué vas a comer estas navidades porque sientes que todo te engorda, te tengo la solución. Recetas de cremas y aperitivos, mis fantásticos pequeños. Recetas paso a paso como tutorial, como te gustan. Mi receta de pan de jamón, con 3 maneras de prepararlo. Recetas de pavo relleno. Por supuesto está mi receta de hallacas y no pueden faltar los postres navideños. Busca ya mi libro Celebraciones en recetaslily.com/shop y come delicioso en estas fiestas. ¿Quieres comer saludable pero no sabes por dónde empezar? Mi nuevo ebook Menú de 7 días, un menú de una semana con todas las comidas incluidas. 33 recetas súper fáciles, deliciosas y muy fácil de preparar. Inclusive muchas de ellas tienen video. Incluye el menú y la lista de compras. Y todas las recetas paso a paso que incluyen también los macros. Búscalo ya en recetaslily.com/shop y comienza hoy mismo tu semana saludable. ¿Cuál es tu pastel favorito? ¿Dejaste de comerlo porque te engorda? ¿Será este? Eso es hasta hoy, que vamos a hacer este Red Velvet saludable, sin azúcar, sin harinas refinadas, bajo en carbohidratos, keto. Súper fácil, mega bueno.